Alberto, em cima do que a professora Carla falou, eu vou problematizar um pouquinho mais também. A Argentina nos dá um exemplo muito importante, né, de luta e de organização, inclusive com possibilidades de derrota, né, daquele que representa hoje a concretização de um neoliberalismo, se é que é possível adjetivar de um neoliberalismo total, se é que é possível adjetivar o neoliberalismo, né? Então, parece que é possível iniciar um processo de reversão na Argentina e com grande contribuição das lutas sociais e das organizações sindicais. Então, acho que a partir do exemplo da Argentina, a gente pode, quem sabe, e essa é uma pergunta que eu faço, né, reavivar as nossas combalidas esperanças, né, já que tudo na América Latina e na América Central acontece como um castelo de cartas. Quando veio a ditadura a rodo, né, o neoliberalismo veio a rodo. E parece que inicia-se um processo de reação aos efeitos deletérios dessas políticas liberalizantes ou liberais, iniciando no México, com todas as dificuldades, com todas as contradições, e agora talvez uma possibilidade de se conseguir isso também na Argentina. Então, acho que a partir dessa experiência que a Argentina está nos demonstrando, nos trazendo, eu acho que talvez é possível a gente ter uma recuperação das nossas combalidas esperanças. E então eu quero perguntar para ti e para todos os que estão aqui na mesa, que tensão é possível se dar nas sociedades atuais diante de um capitalismo globalizado e hegemonizado pelos interesses das finanças, né, e que segue o seu livre fluxo movido por um desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata e destrói onde não há diques para contê-lo, né? Estou fazendo uma mistura de vários pensadores aí. Então, eu queria, quem sabe, se tu pudesse fazer um pouco dessa abordagem, se é que é possível, né? E te dou a palavra para tu falares por 25 minutos, tá? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Y previo a desarrollar la cuestión de la realidad argentina, que creo que es quizás donde más pueda aportar, sí prefiero también agarrar un poco lo que venían hablando tanto acá Carla como el doctor Sotomayor respecto a la relación del derecho del trabajo y los trabajadores, sobre todo teniendo en cuenta que las características del trabajo se han modificado sustancialmente. Las características del trabajo fundantes del derecho protectorio del trabajo hoy prácticamente no puedo avisorar de que no existan, pero sí están en un proceso de franca retirada. La uberización, el modelo toyotista que ya a esta altura parece hasta antiguo, digo, remarcarlo como forma alternativa al viejo fordismo, hoy ya son prácticamente formas de reproducción del capital junto con las finanzas que generan una exacerbación de esta ansias de lucro y en un mundo donde hay menos recursos, porque también la variable ¿cómo se llama? La variable ecológica también funciona, digo, es un mundo con crisis tanto demográficas como crisis de desplazamientos sociales por el calentamiento global, donde los recursos son cada vez más bajos y obviamente la variable de ajuste son los trabajadores. Eso, en ese contexto es en el que nos movemos. Y ahí yo quiero, avisorar un elemento para también colocar el porqué de la situación argentina y el por qué podríamos tener esperanzas, porque hasta ahora todos coincidimos en la crisis, que es cuál es la función del derecho al trabajo para los trabajadores. Y acá arranco con unas disyuntivas, si quieren, como para fomentar la discusión, que obviamente después pido, por favor, si tienen preguntas, las acerquen,
que es ¿qué es el derecho al trabajo para los trabajadores? ¿Es un objetivo a alcanzar? ¿Es vanguardia de los derechos sociales? ¿O una retaguardia, una base desde donde los trabajadores pueden ir por más derechos? Por esto va vinculado un poco también a la discusión de la regresividad y no regresividad, que está muy en auge en virtud de este momento crítico. Al respecto sí debiéramos caracterizar el derecho al trabajo, porque el derecho al trabajo es un derecho histórico, es un derecho que surge de las relaciones de producción capitalista, es un derecho que surge para resolver las relaciones propiamente contradictorias entre capital y trabajo en el seno de la sociedad, es decir, mal que pueda sonar a algunos compañeros que abrevan a identidades revolucionarias y que pretenden que el derecho al trabajo sea un programa revolucionario, debo decirles, por lo menos de mínima, que este derecho al trabajo nace como un derecho del capitalismo para sustentar o dentro del ámbito o sea, las propias relaciones críticas del trabajo sin modificar la matriz de producción. Y esto, ¿por qué lo remarco? Porque el derecho al trabajo tampoco ha sido homogéneo en toda su historia. Un poco tomando esto de la multidisciplinariedad, que creo que es importante, y el estudio del derecho, de la historia del derecho en particular, creo que viene a abrevar un poco para ver si podemos tomar estos elementos de lucha como cuestiones a futuro, o debemos resignarnos a la tan mentada muerte del derecho al trabajo que quisieran lograr algunos sectores más radicalizados del capitalismo. En dicho sentido, el derecho al trabajo no nace como una reacción de protección de los trabajadores, no nace en esa perspectiva. A ver, sí, el derecho al trabajo como lo conocemos nace como un derecho protectorio, pero las regulaciones normativas o las construcciones jurídicas en torno a la figura del contrato de trabajo tienen un antecedente lógico en el contrato de locación de servicio. Es decir, cuando la burguesía naciente comienza a retomar el derecho romano para consolidar su programa económico en vías de la toma del poder, colocan generan esta transformación de la vieja locación de cosas, porque ya prometen libertad y no pueden esclavizar a la gente, entonces se construye esta cuestión de la locación de servicios. Ya uno no es propiedad de una cosa, sino uno ya es propiedad del trabajo, una objetivización del trabajo. Esto bien lo remarca Alain Suppiot en su obra Derecho al Trabajo, que es un opúsculo pequeño que recomiendo, una obra de difusión. Pero a la par también genera la criminalización de toda forma gremial. El ejemplo más radical, si queremos, es la ley Le Chapelier en la Francia de 1791, que prohíbe los gremios. Es decir, la normativización del derecho al trabajo nace de una perspectiva de pretender igualar formalmente a los desiguales, es decir, mantener la desigualdad en términos jurídicos y sustentarla, y a su vez reprimir a los trabajadores que pretendan organizarse para fortalecer sus derechos. En el medio, obviamente, los trabajadores no es que se quedan estáticos. En el medio pasaron las revoluciones de 1830, las revoluciones liberales, estoy hablando de Europa en particular, digo, como para poder avisorar alguna cuestión de estas historias del derecho al trabajo. Están las revoluciones liberales de 1830 y 1848, pero fundamentalmente va a ser la Comuna de París la que genera el primer gran salto en calidad. ¿Por qué? Porque es el primer intento de Estado obrero en la historia de la humanidad. Es la primera vez que la clase obrera, la clase trabajadora, se genera alguna alternativa, aunque sea un Estado que duró 3 meses, pero alguna alternativa de forjar sus propios destinos. Después de la dura represión a sangre y fuego de la Comuna de París, surgió casualmente también las primeras medidas de política de seguridad social. Las políticas de Bismarck en Alemania contienen 2 elementos históricos para identificarla. Primero, la Comuna de París. Segundo, un partido obrero socialdemócrata fuerte, que era el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, un partido obrero. Esto un poco también vinculado a lo que decía el doctor Sotomayor, de el vínculo de la política
ya quizás sí visto acá una perspectiva partidista, pero porque justamente es la formación de un partido obrero, pero sí que hay un vínculo indisoluble. Esto también generó, digo, el rechazo de esa vieja ley Le Chapelier y algún permiso siquiera para la formación de los primeros sindicatos, de los convenios colectivos de trabajo. Es decir, es un proceso histórico que desarrolla elementos los cuales uno ya comienza a concebir el derecho al trabajo. Las primeras legislaciones, que se ha dicho de paso, las primeras legislaciones nacen a la par y son hijas, o sea, las primeras legislaciones en clave protectoria son hijas a su vez del gran proceso de grado de conciencia de ¿cómo se llama?, de un partido ya obrero, que fue la Revolución Rusa, que con sus más o menos sus críticas fue un generador de algún pensamiento alternativo al capitalismo imperante en ese momento. Ello genera, a su vez también, con el Tratado de Versalles, la internacionalización del derecho al trabajo y la conformación de la Organización Internacional del Trabajo, que, ojo, se ha dicho de paso, no es que la burguesía comenzó a concebir que los trabajadores debieran dejar de ser explotados o que, ¿cómo se llama?, o que eran esos mismos trabajadores los soldados en los frentes sangrientos de aquella guerra, sino que si uno lee el Tratado de Versalles y la Constitución de la OIT, uno ve que el objetivo, al fin y al cabo, es evitar el dumping social en economías en competición, como eran las economías imperialistas. Es decir, el derecho al trabajo, si bien tiene una pata en donde se generan elementos protectorios por la lucha de los pueblos, también, se ha dicho de paso, tiene un interés económico. Y el gran salto, obviamente, en calidad que se da ya es con el proceso de universalización de los derechos humanos, donde se coloca al derecho del trabajo en esa perspectiva. Pero, se ha dicho de paso también, fue el momento más álgido, primero fundante y segundo más álgido, de la lucha ideológica entre este modelo naciente en la Rusia soviética, un modelo del llamado socialismo real, reitero, con todas sus críticas, una alternativa a la construcción del capitalismo occidental hegemónico, y bueno, justamente este último capitalismo, y ya en una fase de reproducción imperialista, ya si creemos en la teoría marxista clásica. Es decir, si uno ve ese derecho del trabajo vinculado a los trabajadores, ve que hubo un proceso de transformación, sobre todo con el proceso de transformación que lo modifican, que pretende modificarlo ya desde fines de la década del 70, con Reagan, Thatcher, los procesos neoliberales, la financiarización de la economía, todo un proceso en donde obviamente que todavía está abierto, digo, que todavía no ha culminado, y en América Latina no ha culminado justamente por todos estos procesos de vinculación entre el sujeto trabajador ocupado, organizado en su sindicato, con más o menor fuerza, dependiendo de las costumbres, la legislación de cada país, con los movimientos sociales desocupados. Hubo una construcción de una sociedad civil que pudo generar alguna forma de alternativa, reitero, con sus críticas, sus límites, dentro de las capacidades históricas de cada uno de los países, se pudo generar este elemento. Entonces, ¿a qué voy con este raconto histórico? Que básicamente, un poco acá lo que decía Carla, que no se puede concebir los frutos, el derecho, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, agrego, en su perspectiva de no regresividad, sin concebirlos como frutos de la lucha de los pueblos. Es decir, ¿por qué? Porque también a esta crisis de producción y a esta crisis económica que señalaba antes como elemento fundante de esta crisis de la concepción tradicional de los derechos sociales, en donde el derecho al trabajo obviamente está a la cabeza, también estuvo el fin de la Guerra Fría. Digo, no podemos concebir la exaltación de cierta radicalización del programa económico neoliberal sin esa crisis alternativa. Es decir, no hubo, salvo en América Latina y durante un momento, alguna alternativa a los trabajadores de producción, salvo que no sea ese capitalismo neoliberal, el fin
de la historia de Francis Fukuyama, hay un montón de autores del momento que daban por sentado que el capitalismo neoliberal sería el modelo hegemónico imperante. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Y básicamente es esto, que los derechos económicos, sociales y culturales jamás pueden ser concebidos si no son vistos de una perspectiva de la lucha de quienes los consiguen. ¿Por qué? Porque si no, pecamos de fetichizar un derecho que, como hemos visto, es un derecho que se fue modificando, que se fue metamorfoseando desde una pata, obviamente, de quien detenta el poder en una relación de poder capitalista, que a su vez genera todas estas falsas promesas. Y reitero, no es que son falsas promesas porque jamás, de los jamases, el capitalismo podría aportar igualdad, libertad y fraternidad. Y tampoco hubo un modelo contrapuesto que pudo haber pegado el gran salto de calidad que podría haber dado para poder, transformar todos estos elementos que digo. Entonces, ¿cuál es el sujeto que podría generar toda esta transformación? Y bueno, la experiencia americana y en particular la argentina ha dado, como acá coincidiendo también de nuevo, tenemos un grado de coincidencia, si vamos a hacer el paro latinoamericano, que no es solo el sindicato, digo, que indispensable sí, de hecho lo dice la misma OIT, porque vuelvo un poquito atrás, otra crisis de esta cuestión, de esta noción del derecho, es la noción del derecho del trabajo en sí, porque ¿a quién protege? ¿Cómo protege? ¿En qué momento protege? Digo, una visión tradicional del derecho al trabajo indica que el modelo protectorio posee unas ciertas características de normas que se pueden saldar ante el órgano jurisdiccional. Ahora, el órgano jurisdiccional, lamentablemente por las características del procedimiento, digo, no es una crítica al órgano jurisdiccional en sí, sino es una crítica al sistema en conjunto. Llega cuando generalmente hay casos en que no llega cuando la relación de trabajo está muerta. Es decir, ya cuando toda la violación de la norma laboral ya fue consumada y fue cerrada con el despido, por ejemplo. ¿Y cómo protege? Y dándole una indemnización al trabajador. Es decir, estamos intercambiando toda una suma de momentos negativos y con sus consecuencias sociales que tiene el trabajador durante la relación de trabajo por una suma de dinero. Estamos reificando el dolor en ese sentido y en ese sentido a su vez también, ¿y a quién protege? Y porque en este contexto de nuevas formas productivas, el ejemplo más acabado, de hecho río de tintas ahí en Argentina y saliva discutiendo, son los trabajadores de plataformas digitales. ¿Por qué el viejo modelo de subordinación no termina de conglobarlos? Y bueno, hay un montón de explicaciones al respecto. Quizás porque el viejo modelo estaba pensado en un momento determinado y pudo responder a ciertas características de un momento histórico determinado, el trabajador fordista, como ejemplo más extremo. Y hoy no podría reemplazar, ¿por qué? Porque básicamente tenemos trabajadores donde la dependencia técnica está muy socavada, la dependencia jurídica es quizá un poquito palpable, requiere un grado de ejercicio superior y a veces la voluntad política también de querer conglobarlo, y la dependencia económica, claro, también, porque no, al fin y al cabo no es el propio empleador el que pone el dinero, sino que es el contratante del servicio el que le paga. Bajo un supuesto paraguas de locación de servicios se encubre una relación de trabajo. Entonces, en este sentido, vuelvo a coincidir contigo que estamos volviendo a una situación de pre-revolución industrial. La locación no por nada justamente empecé con la historia también del derecho al trabajo. La locación de servicio nace para poder justificar un poco las relaciones productivas capitalistas en un momento anterior incluso a la formación del derecho obrero, que era el nombre antiguo que tenía el derecho del trabajo. Entonces, en este momento, ¿quién es el sujeto que puede generar esas transformaciones? Bueno, antes había remarcado, el sindicato quizás en sí solo no,
Digo, el ejemplo de América Latina es un ejemplo acabado. En realidad debieran ser todos aquellos agredidos por estas formas productivas. ¿Cómo conglobás a todos esos elementos? Perfecto. ¿Cómo conglobás? De hecho, sin ir más lejos, la OIT reconoce que el sindicato es uno de los métodos de protección del derecho al trabajo en lo inmediato. También reconoce que la inspección del derecho al trabajo. Si uno ve todos estos elementos, la comisión de expertos en particular reconoce todos estos elementos, ¿qué punto en común hay entre ambos? Y que son sujetos políticos, por supuesto que la inspección del trabajo depende de la autoridad administrativa correspondiente, llámese gobierno de turno, momento, Estado podría ser, pero generalmente va a depender del gobierno de turno, y los sindicatos, no hay sujeto más político que el sindicato. Dicho todo esto, voy a hablar un poco de la situación argentina y voy a tratar de resumirlo en honor a la brevedad y el tiempo. Bueno, Argentina en realidad se incorpora al mundo del derecho al trabajo ya no en esta etapa represiva, aunque el Código Penal recepta la asociación ilícita un poco en virtud de estas leyes antiobreras que se formaron a principios del siglo XX, pero para reprimir a cierto tipo de sindicato, el sindicato anarquista en particular. Pero los derechos del trabajo fueron fruto básicamente de las conquistas obreras. ¿Y en dónde se radica esto? Y en los momentos en donde mayores capacidades tuvieron los trabajadores de organización y de fortalecer, y cómo obtuvieron esos elementos. Ejemplos. La formación de la legislación obrera durante el primer peronismo surge a la par del proceso de unificación de todos los sindicatos bajo una central única, que era la Confederación General de Trabajo, la CGT. Ese proceso tras la proscripción del peronismo en el golpe de Estado de 1955, generó una radicalización de esa clase obrera, puesto que su organización política más imperante, pese también a todas las contradicciones que puedan generar, estaba proscripta. Entonces surge un proceso de radicalización, incluso en procesos dictatoriales, que pudieron generar que la clase obrera mejor paga de la Argentina y más organizada, que era la clase obrera cordobesa, pudiera generar el 29 de mayo de 1969 una de las sazonadas cívicos sociales y políticas más importantes, que fue el Cordobazo. Misma clase obrera que generó un programa de toma del poder de vista hacia formas de construcción postcapitalistas, como fue el programa de Huerta Grande de la CGT de los argentinos en 1968. Eso implicó, tras el retorno al peronismo, un fortalecimiento del derecho del trabajo, porque estaba, y de hecho uno ve que la mayor cantidad de convenios colectivos de trabajo aún hoy aplicables son del año 1975. ¿Por qué? Porque los trabajadores no permiten retroceder menos que esos derechos conseguidos en sus mejores convenios colectivos. O sea, uno ve, obviamente se van modificando pautas salariales. Argentina no es un ejemplo de estabilidad monetaria como para permitir eso, así que eso se va modificando. Pero también en ese mismo contexto es la ley de contratos de trabajo. Tras el golpe de Estado en 1976, el proceso de la última dictadura cívico-militar, y remarco el carácter de cívico, porque sin un programa económico atrás no se puede sustentar un programa antipopular, se dio proceso de flexibilización tanto de la ley de contratos de trabajo, la ley de asociaciones sindicales y todo el corpus legal jurídico en la Argentina. Tras el retorno democrático y tras muchos años en realidad, por ejemplo, la ley de contratos de trabajo aún vigente es la ley sancionada durante la dictadura, pero desde el 2003 en adelante hasta el 2015, justamente 2016, vamos a darle un homenaje a Macri porque sí permitió la reforma de un artículo, sorprendente cómo pasó, pero pasó, el artículo 75 de la ley de contratos de trabajo que habla de seguridad e higiene en el trabajo, la permitió, la reforma, aún hoy no sabemos, me parece que no se dieron cuenta, mejor no dejémoslo entre nosotros. Pero aún no, o sea, se fueron haciendo modificaciones para intentar llegar a la ley de 1974, pero aún no se ha logrado.
aún no hubo el acuerdo político para llegar a tales cuestiones. Después hubo todo un proceso de flexibilización muy fuerte durante el menemismo, pero entre 1989 y 2001 hubo un proceso muy fuerte de flexibilización acompañado de un programa neoliberal, pero no fue tanta la flexibilización en el ámbito del derecho de trabajo, fruto justamente de la fortaleza de estos sindicatos. Porque también... A ver, tampoco idealicemos la situación del movimiento sindical argentino. Es un movimiento sindical con sus características, justamente porque el movimiento sindical legalmente es de promoción, de unidad promocionada, es decir, bajo el sistema de personerías gremiales, solo el sindicato más representativo tiene capacidad de negociación, tiene capacidad de representación, tiene acceso a los seguros médicos obreros, que son las obras sociales. Entonces, fenómeno que a su vez genera una burocratización del movimiento sindical. Digo, burocratización que se vio durante el periodo de Macri, en que le comentaba acá a Carla, una de las consignas del movimiento social era poner la fecha. ¿Qué significa poner la fecha? Era que la CGT ponga fecha de paro general para combatir a todo el proceso flexibilizador que intentó Macri de a poco. Comenzó con convenios colectivos que permitían reformas a la baja. El más significativo es el de Vaca Muerta, esta especie de oasis ultrapetrolero que convertiría a Argentina en Arabia Saudita, supuestamente. Yo considero que no, pero bueno, allá las expectativas. Pero que en estos años... por reformas a la baja hubo una cantidad de muertos en esa explotación petrolífera que no fueron públicos. 3 muertos, incluso paros de la representación de los trabajadores de Vaca Muerta. Hubo un intento de reforma legal que significó también, de hecho la única reforma fue la reforma previsional, la que reformaba, que en realidad tampoco reformaba del todo el sistema de jubilaciones dentro de la seguridad social, dentro del sistema de seguridad social, sino que modificaba la pauta de cálculo, que iba a la baja, obviamente, de lo que era lo anterior, y que preveía en adelante una reforma de la edad jubilatoria. Lo referido implicó una movilización que no se veía desde fines del 2001, con represión, presos, ningún muerto, pero la gente volvió a tomar las calles. Pese a que Macri hacía 2 meses había ganado dentro de todas las elecciones de mitad de términos, que son las elecciones legislativas. Bueno, las elecciones, todos ustedes habrán visto el resultado de las últimas elecciones primarias en la Argentina. Implicaron, bueno, que quizás porque todavía no fueron las elecciones finales, las elecciones van a ser en octubre, implican probablemente el fin del macrismo como hegemonía política, pero también nos genera todo un mar de incógnitas, porque a su vez también el candidato que ganó las elecciones, Alberto Fernández, de este frente grande que podemos decir peronista, con elementos no peronistas, no le diría kirchnerismo, por más que esté Cristina Fernández de Kirchner, porque el representante Alberto Fernández, si bien fue kirchnerista, después no lo fue, y ahora no estaría dentro de ese entramado político, sino que es alguien más que responde al partido peronista. Representaciones públicas, en entrevistas, habló también de la reforma de trabajo, que no la va a promover legalmente, pero sí que la insta a nivel de convenios colectivos. Obviamente no es lo mismo, porque una reforma legal sería una reforma mucho más estructural al sistema protectorio, que tampoco habría consenso justamente por la representación política de los trabajadores, pero bueno, es un elemento que nos permite avisorar las cuestiones de futuro, porque justamente el programa económico del macrismo, si bien no es la crisis económica más importante que tuvo Argentina, quizá la del 2001 esté por ahí en la memoria de todos ustedes,
pero sí fue una de las peores reformas en términos del aparato productivo nacional. El cierre de fábricas, tanto de pequeñas y medianas empresas como viejas e históricas fábricas que resistieron crisis que se les podría ocurrir, la hiperinflación de 1989, la del 2001, crisis del 2008 de las subprimes, que también tuvo sus colectazos en Argentina. Sobrevivieron a todo ese tipo de crisis y no sobrevivieron al programa económico neoliberal del macrismo, programa económico neoliberal financiero, digo, tampoco implicaba el elemento productivo dentro de ese andamiaje jurídico. En síntesis, entonces, no solo los sindicatos van a lograr esto, puesto que esto también es lucha, sí la representación política de todos todos los sectores agredidos por este tipo de políticas. Y quisiera cerrar ya, para ir cerrando, y justamente creo que Rudolf von Jhering, un maestro del derecho, lo va a poder decir mejor que yo, en la lucha por el derecho, también otra pequeña obra, hoy estoy hablando de muchas pequeñas obras, pues me parece que me extendí mucho, termina identificando esta relación entre los sujetos del derecho y sus derechos. Es decir, que es la capacidad de lucha organizada de ellos, y voy a cerrar leyéndolo. Todo derecho en el mundo debió ser adquirido por la lucha. Todo derecho en el mundo debió ser adquirido por la lucha. Esos principios de derechos que están hoy en vigor ha sido indispensable imponerlos por la lucha a los que no los aceptaban. Por lo que todo derecho, tanto el derecho de un pueblo como el de un individuo, suponen que están el individuo y el pueblo dispuestos a defenderlos. El derecho no es una idea lógica, sino una idea de fuerza. He ahí por qué la justicia que sostiene en una mano la balanza, donde pesa el derecho, sostiene en la otra la espada que sirve para hacerlo efectivo. La espada sin la balanza es la fuerza bruta, y la balanza sin la espada es el derecho en su impotencia. Se completan recíprocamente, y el derecho no reina verdaderamente más que en el caso en que la fuerza, desplegada por la justicia para sostener la espada, iguale a la habilidad que emplea en manejar la balanza. Muchas gracias.